Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, esta vez para platicar de una serie de noticias que se han hecho virales a través de varias plataformas como Facebook, como blogs, como canales especializados en cómics. El punto es que aquí en México estamos pasando ahorita por un momento de transición, algo que ya se veía venir hace varios años y ahorita lo vamos a comentar. Y todo lo que voy a comentar ahorita son cosas que se sabe por insiders, gente que está dentro de Editorial Smash o gente que trabajó dentro de Editorial Smash, antes Editorial Televisa, y que pues filtran toda esta información a través de sus conocidos, a través de los grupos de Facebook, a través de los blogs dedicados a hablar con cómics. Y pues ahí están, vamos a hablar de muchas señales que están ahí ya, que son hechos que refuerzan estos rumores. Y pues tómenlos como tal, rumores, pero prácticamente estamos a días de que se hagan una realidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la pérdida de los derechos de Marvel por parte de Editorial Televisa, ahora Editorial Smash. Ya se venía hablando esto desde hace muchos años porque, para los que no saben, Panini es la encargada de publicar Marvel en la mayor parte del mundo. Alguna vez me tocó ir a una conferencia de Panini, en donde pues precisamente la editora en jefe de Panini en ese momento nos comentaba que Panini edita 10 veces más Marvel que la propia Marvel. ¿A qué me refiero? A que Marvel Comics solo edita cómics directamente para su mercado en Estados Unidos y en Canadá, mientras que Panini se encarga de la impresión de cómics de Marvel para toda América Latina, exceptuando México y unas cuantas locaciones más, pero prácticamente todo América Panini, en toda América Latina, Panini estaba editando Marvel. De hecho, ya en México, ahorita vamos a hablar también de eso, también en Europa, también en Asia, también en parte de África. Así que si tú no vives en Estados Unidos y Canadá y compras cómics de Marvel, lo más probable es que los cómics que compres sean de Editorial Panini. Entonces, ¿qué mercado le faltaba a Panini? México. Ahora, ¿a qué me refiero con que Panini ya venía editando Marvel también en México desde hace un tiempo? Y es que poco a poco Panini fue haciendo tratos con Marvel para editar todo lo que no estaba editando Editorial Smash. Entonces Smash básicamente siempre se ha encargado de editar toda la parte de superhéroes de Marvel, pero desde hace unos años atrás, y si ustedes hacen memoria, había ya cómics de Marvel que se estaban editando por parte de Panini, como por ejemplo La Espada Salvaje de Conan, que originalmente eran cómics de Marvel, se estaban editando en México por Panini y creo que ya van como en el tomo 10. Todo lo que se había tratado de Star Wars, de Marvel, todo lo editó Panini aquí en México, o lo ha estado editando Panini aquí en México. E igual, colaboraciones que Marvel ha hecho con casas de manga, por ejemplo, Star Wars Alta República, o por ejemplo Deadpool Manga, también los había estado editando Editorial Panini. Y también, por ejemplo, cómics que no están directamente relacionados con los superhéroes, como por ejemplo Halo, que se estaba publicando en Estados Unidos por parte de Marvel. Aquí en México lo editó Editorial Panini. Así que Panini ya tenía metidas los dedos en Marvel, pero editando todo lo de Marvel, como Star Wars, como Conan, como Halo, que no estaba editando Smash. Smash estaba limitando a editar exclusivamente lo relacionado con superhéroes. Bueno, pues eso ya era una señal de que de verdad Panini estaba muy interesado en editar Marvel, por supuesto, y que ya estaba haciendo lazos con Marvel Estados Unidos precisamente para poder editar partes de su contenido aquí en México. Aunado a eso, tenemos ahora una situación que se acaba de dar y creo que ha sido los principales detonantes, dos situaciones, y es primeramente que ustedes saben que la licencia de Marvel no es nada barata. Cuesta varios millones de dólares, diría yo. Entonces la verdad es que si tú tienes la licencia de Marvel, vas a estar publicando cómics de Marvel todos los meses, a razón de poder satisfacer, de poder pagar esa licencia, ¿no? Que no es nada barata. Y por primera vez en más de 15 años que Editorial Televisa tiene los derechos de Marvel aquí en México, desde el 2007 para ser más exactos, por primera vez, en este diciembre
no va a haber publicaciones de Marvel por parte de Editorial Smash. Entonces eso prendió automáticamente las alarmas en todo el medio comiquero y por eso todo el mundo empezó a intuir lo que iba a pasar y empezó a hablar con sus amigos. Este medio es muy pequeño aquí en México, entonces toda la gente que estamos aquí metidos en el medio del cómic sabemos quién distribuye, cómo se distribuye, qué está sucediendo, porque todos tenemos amigos o el amigo de un amigo que trabaja dentro de Editorial Smash, en Editorial Televisa, en Panini, en Norma. Entonces todo esto se filtra desde adentro de las editoriales y todo por lo general se sabe antes de tiempo, ¿no? Una de las cosas que le habían hecho más daño a Editorial Televisa, ahora Smash, estaré refiriéndome como Editorial Televisa-Smash, porque originalmente en el 2007 era Editorial Televisa quien publicaba los cómics de Marvel, pero la verdad es que aquí en México esta empresa Televisa tiene muy mala reputación, entonces la verdad es que ellos, como para desasociarse de Editorial Televisa, toda la rama de cómics se hizo llamar Smash, como para desasociarse y que no ubicáramos que era en Editorial Televisa, pero siempre se ha sabido que es Editorial Televisa quien publica los cómics de Marvel en México. Y pues sí, ahora sí que tienen toda esta mala fama, se la tienen bien ganada porque son bien mala onda. Explico. A diferencia de Editorial Televisa, Panini tiene sus propios medios de distribución. Entonces, Panini aquí en México distribuye a través de tiendas especializadas de venta de artículos Panini llamado Panini Points, distribuye en en una gran cantidad de eventos relacionados con cómics y libros y literatura, como ferias de libro, convenciones de cómics. Se pueden encontrar siempre stands de Panini con venta de artículos de Panini, y Panini también vende directamente en su página web www.panini.com.mx aquí en México. Y también Panini vende a través de páginas muy importantes de venta masiva como Mercado Libre o Amazon. Entonces aquí en México es muy fácil conseguir el material de Panini. En cambio con Smash tenemos una situación completamente diferente. Ellos no tienen canales directos de distribución, sino que Smash distribuye a través de una empresa llamada Intermex. Ahora, es muy sabido, esto les digo yo, pueden preguntarle a cualquiera en el medio de cómics y se los va a decir. Es sabido porque por debajo del agua había robos internos de la empresa hacia Editorial de Intermex hacia Editorial Smash, y cada mes se robaban entre el 15 y el 20% de los inventarios de cómics. ¿Que cómo lo sé? Pues es muy fácil, ustedes lo pueden comprobar. Todo el cómic robado que le sacaban a Editorial Smash va a terminar al Rock Show, allá en el centro de la Ciudad de México, a venderse a precios por debajo de precio de portada. Así que si ustedes ven a alguien que vende cómics de forma masiva y los vende por debajo del precio de portada y son de Editorial Smash y son de lo nuevo que iba saliendo, pues es muy fácil, eran cómics robados que le sacaban por abajo del agua a Editorial Smash. Ahora, ¿qué pasó? Esto estuvo muy mal por parte de Intermex, pero lo que estuvo todavía más mal por parte de Editorial Televisa es que en lugar de decir voy a cambiar de distribuidor o crear canales directos de distribución, no, lo que hicieron ellos fue subirle el precio a los cómics para que nosotros, que éramos los últimos compradores, termináramos pagando esta diferencia de precios. Ahora, vuelvo a lo mismo, cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, esa es una especulación, eso no está comprobado, es un rumor. Sí, todo lo que vamos a hablar aquí, tómenlo con pincitas, son rumores, como decía René Descartes, no creas nada de lo que te dicen hasta que te muestren pruebas irrefutables de lo que se está hablando, ¿no? Y aquí yo no tengo, como dicen, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Aquí voy a poner de ejemplo estos dos cómics. Este es un cómic de Crosset que incluye unos 8 o 9 números de Crosset en un solo cómic, contra este cómic de Batman de White Knight, también de Smash. Este es el de Crosset, es de Panini, mientras que este de White Knight es de Black Label, que es parte de Editorial Smash, ¿no? Los dos fueron publicados más o menos al mismo tiempo, pero tenemos un precio de salida de CrossGet de 229 pesos contra un precio de salida de Smash de 409 pesos. Esto también prendió automáticamente las alertas en los compradores de cómics, porque ¿cómo es posible que si es el mismo producto con una cantidad de papel similar y con una portada dura similar, me estés cobrando prácticamente el doble por este
que por este. Entonces, pues todos estos rumores del robo hormiga en Smash y de que a nosotros como últimos compradores se nos cobrara esa cantidad, empezó a cobrar mucho, pero muchísimo ruido. Tenemos aquí otro ejemplo en medio que es el Marvel Zombie Return. Este es de pasta blanda, ni siquiera tiene pasta dura y es un cómic que tiene muchas menos páginas que el de Crossgen. O sea, estamos hablando un poquito más de la mitad. Acá estamos hablando de unos 8 o 9 cómics contra este que tiene aproximadamente como unos 8 cómics, pero son más delgadas las páginas. Este vale 300 pesos. O sea, estamos hablando de que sin tener pasta dura y con menos páginas, este tiene aproximadamente 30% más de valor que este que sí tiene pasta dura. Entonces digo, por donde usted lo ven, los precios de Smash estaban reventadísimos, carísimos. Y ya no se estaban vendiendo los cómics por lo mismo. ¿Por qué? Porque pues como yo comprador de cómics, honestamente es lo que yo pensé. Yo decía, las historias de Marvel ya no están tan buenas. Las historias a veces de DC ya no están tan buenas. Entonces yo prefería darle oportunidad a nuevos, a escritores ya muy reconocidos que estaban en Panini, porque Panini siempre se vendió así. No tenemos no tenemos a lo mejor los personajes más conocidos, pero tenemos a los mejores escritores. Entonces yo he estado comprando constantemente cómics de Mark Millar en Panini, cómics de Alan Moore en Panini, cómics de Sean Murphy en Panini. Entonces la verdad es que ahí me estuve yendo hacia Panini, siguiendo las historias por los escritores, no tanto por los personajes, y la verdad que hay excelente contenido en historias y además todos los mangas que tienen, ¿no? Hoy por hoy Panini es la empresa dominante en venta de cómics, porque además de encargarse de todo lo que Smash no publica de Marvel, Panini publica también a un montón de editoriales independientes, tanto de Estados Unidos como de Europa, además de también estar publicando una gran cantidad de mangas que actualmente pues son los cómics más vendidos en México. Entonces prácticamente todo el catálogo de mangas de este país es en un 80% propiedad de Panini, ¿no? Por ahí también Editorial Camité y Editorial Norma publican manga, pero les digo, no se comparan ni en la cantidad de títulos ni en la cantidad de ejemplares que venden comparativamente con Panini, precisamente porque sus mangas son mucho más accesibles. Estoy hablando de que actualmente un manga de Panini está más o menos en 139 pesos mexicanos, contra uno de Camité que está en 289 pesos mexicanos, contra uno de Norma que está como en 389 pesos mexicanos, ¿no? Entonces la realidad es que los mangas de Panini son por mucho los más económicos del país, así que son los que más se venden, ¿no? Entonces, por ahí había todo esto estaba orillando cada vez más a Smash a perder ventas y a Panini a ganar cada vez más adeptos y lectores, ¿no? Entre ellos un servidor. Entonces, la otra cosa, el otro detonante que sucedió este diciembre es que Panini lanzó ya de forma oficial el álbum de Spider-Man, que era de Marvel, y lo lanzó con bombo y platillo, con estampas, con tarjetas y hasta con un cómic adentro del álbum para que tú lo completaras, ¿no? Entonces es un producto que tendría que ser más como de Smash, aunque no se dediquen a los álbumes, pero al ser algo de Marvel hizo muchísimo ruido. Entonces pues automáticamente todos los fanáticos de Marvel voltearon hacia Panini y dijeron, aquí está pasando algo duro. Por ahí también Panini en redes sociales dejó un mensaje muy sencillo, pero muy simbólico, donde dice que para el 2023 vendrán cosas asombrosas, ¿no? Usó el término asombroso, como en inglés amazing, que es el título de Amazing Spider-Man. Entonces usar la palabra asombroso, o sea, no es... O sea, muchos dicen, es coincidencia. No, eso no es coincidencia. O sea, la forma en la que está puesta este post de Panini deja entrever así muy sutilmente que para el siguiente año se vienen este tipo de publicaciones, ¿no? Insisto, esto lo estamos haciendo el 3 de diciembre, estamos en 3 de diciembre del año 2022 y ya para dentro de un mes ustedes me dirán, oye Adrián, estabas teniendo tus teorías muy conspirativas que no se hicieron realidad y que de hecho estas teorías han venido desde hace como 10 años.
años, porque es un secreto a voces que desde hace 10 años la editorial que publica Marvel aquí en México ha estado trabajando ya con números rojos, o sea, ya han estado enfrentando pérdidas y han estado teniendo que recortar personal año tras año los últimos 10 años. Yo creo que por esto ya no salen muchos cómics nuevos de Marvel. O sea, si ustedes se dan cuenta, ahora si van a Sanborns o si van a un Comics Universe, que es donde venden principalmente todo el material de editorial Smash, se van a dar cuenta de que no están saliendo cómics nuevos. O sea, sí están publicando y sacando nuevas ediciones, pero es más, o sea, por cada cómic nuevo que sale, están saliendo muchas reediciones de Marvel Zombies, de Civil War, de Maximum Carnage y de muchas historias que ellos ya tenían antes y sacan reedición tras reedición tras reedición tras reedición de la misma historia, ya nomás cambiándole la portada. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, yo les explico. Lo que pasa es que esos cómics ya los tienen traducidos. Entonces es más fácil sacar un cómic que ya tienes traducido que pagarle a un traductor para que traduzca un cómic nuevo. Entonces esa es la situación, por ejemplo, con Marvel Zombies, ¿no? Mi hijo es muy fanático de Marvel Zombies y siempre que vamos a una tienda que vende Smash, siempre preguntamos por nuevo material de Marvel Zombies, pero parece que Editorial Televisa nada más está reeditando una y otra vez Marvel Zombies 1 y Marvel Zombies 2, Marvel Zombies 1 y Marvel Zombies 2, y Marvel Zombies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, así. Las miniseries ahí están, todo el mundo las queremos leer en español, todo el mundo queremos tener nuestra colección de Marvel Zombies, pero nos reeditan una y otra vez Marvel Zombies, y ese es el punto. ¿Qué tantas veces puedes tener Marvel Zombies en tu colección? Yo, por ejemplo, ya tengo Marvel Zombies, tengo Marvel Zombies 2, tengo un compilatorio con Marvel Zombies 1 y Marvel Zombies 2, tengo este compilatorio que trae Marvel Zombies Return, que ya también la tenía yo en números separados en grapa, y trae incluso Marvel Zombies Age of Ultron, que también ya estaba separado en grapas y yo ya también lo tenía en grapas. Entonces pues realmente es reeditar un poquito de lo mismo, ¿no? Entonces pues ese es el punto, ¿no? Actualmente ya hay muchas reediciones, tanto en Marvel como en DC también pasa, están reedite lo que ya tenían, y realmente los cómics nuevos que están publicando son los menos, ¿no? Entonces eso también era como que una señal de alerta muy importante para indicar que algo estaba pasando, algo que no era normal. Y pues a este punto llegamos, ¿no? A este punto llegamos en que el chisme está a la orden del día, en que en todas las páginas de Facebook de fanáticos del cómic se está diciendo que ya es inminente el anuncio de que ya se acabó esta etapa de Marvel con Smash, y tan inminente es el asunto que ya están dando los planes editoriales para el siguiente año, y así es como van a ser. Para todos los que todavía seguían comprando Marvel con Smash, pues aparentemente Smash va a tener permiso de seguir vendiendo material de Marvel hasta febrero del año que entra, cuando ya le va a quedar completamente prohibida la venta de material de Marvel, para que a partir de marzo Panini empiece a publicar ya de forma formal todo lo que va a ser Marvel en México. A partir de esto, pues ¿qué va a pasar con todo el material que no hayan vendido, todo el stock que tengan de material de Marvel? Bueno, pues para poderlo seguir vendiendo de manera legal y que ustedes tengan acceso a ese material, lo que va a hacer Editorial Smash es venderle todo el stock de material a Comics Universe, que es una empresa externa a Editorial Smash, y pues Comics Universe es la que se va a encargar de vender a manera de saldo todo lo que quede de Marvel, y eso va a suceder hasta agotar existencias. O sea que si ustedes van a su Comic Universe y ustedes por alguna extraña razón fueron fanáticos de la etapa de Smash de Marvel, ahí van a poder seguir comprando todo lo que quede de esta editorial hasta agotar existencias. Cuando se acabe, se acabó, y ahora sí va a ser todo lo de Panini. De cualquier forma, yo no creo que haya mucha venta en ese sentido, porque yo supongo que Panini va a entrar fuerte vendiendo los cómics de Marvel, no solamente a mejor precio, sino también con mucho más variedad de títulos. El único punto negativo que le veo a esta transición es que por ahí pues muchos gente que hace reseñas de cómic comentan que el plan editorial de Panini en otros países es sacar como unos tomos tipo Biblia, así gordotes, como con unas 600 páginas, 700 páginas, que venden $1,000. Espero que aquí en México eso no pase.
Porque uno, no es fácil comprar un cómic de 1,000 pesos. Eso definitivamente ya Norma ya nos enseñó que esos cómics ahí se están haciendo viejos en las estanterías, ahí en los centros, en las librerías y en las plazas comerciales, porque definitivamente no es fácil comprar un cómic que cueste 1,000 pesos o cerca de 1,000 pesos. O ustedes, por favor, en comentarios, déjenme en comentarios si ustedes tienen ahí sus cómics de Norma, por ejemplo, de Creeper, o los cómics de los compilatorios gordotes de Osamu Tezuka, o los compilatorios gordotes de Conan, o los de Usagi Yojimbo, que me parecen muy buenos cómics, pero igual no he tenido la oportunidad de comprarlos, porque cada vez que voy a ver ese cómic de 1,000 pesos, pues la neta prefiero comprarme 4 tomos de Panini que uno de Norma. Esa es la realidad. Entonces yo espero nada más que Panini no vaya a hacer eso de sacar tomos tan gordos, porque primero, les digo, no es fácil pagar 1,000 pesos de sopetón por un solo cómic, y en segundo, aunque tú me lo justifiques con más de 600 páginas, a veces el que tú hagas tomos tan gruesos se vuelven difíciles de leer, y se los comento porque Smash en algún momento sacó los cómics que se llamaban Omnibus de Marvel, que tenían más de 300 páginas, y esos tomos así de gordotes ya eran un poquito difíciles de cargar y de leer, me tenían la muñeca un poquillo cansada, ¿no? Entonces yo creo que la mejor opción son como estos cómics, como por ejemplo estos formatos, como estos de aquí, que por ejemplo este de aquí incluye como unos 6 o 7 cómics, entonces ¿cuánto traerá? Como 6 por 24, deben ser como unas 150, unas 200 páginas. Yo creo que es el mejor, es como que la mejor opción para sacar cómics. Lástima que no vengan las páginas numeradas, estaría excelente para saber cuántas páginas exactamente tiene, pero más o menos en este formato como de unas 200 páginas en 240 pesos o 250, que es lo que tú tiene Panini, sería lo más indicado, y no 400 o 450 como están actualmente ya los cómics en Smash, ¿no? Entonces esperemos que los precios se reduzcan, que las ventas de Marvel aumenten, y sobre todo que Panini nos traiga los catálogos de Marvel como los que tiene en Europa, donde por ejemplo te publican todo, literalmente todo. O sea, si tú quieres por ejemplo tener las historias de Spider-Man, por ejemplo, puedes buscar a tu autor favorito y comprar toda la etapa de tus autores favoritos completas, ¿no? Aquí incluso, por ejemplo, los personajes más punteros, más icónicos, que son como Spider-Man o como Batman, aquí en México es muy difícil juntar todos los cómics de esos personajes, porque no todos los cómics están publicados en idioma español, no todos los cómics están publicados actualmente con reedición. Entonces ya encontrar ciertos cómics que ya no fueron reeditados es muy complicado, y se vuelve complejo, ¿no? Por ejemplo, la boda de Spider-Man, que es una historia tan icónica, muy difícil que es conseguirla en México porque no hacen muchas reediciones de esa historia. Entonces se vuelve un poquillo complicado, ¿no? Entonces también eso es algo que como que no le gustaba mucho al público que era lector de Smash, o al menos a mí no me gustaba, que por ejemplo historias como por ejemplo Protector Letal de Venom o Maximum Carnage tuvieran reedición y 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 reedición, y otras historias de Spider-Man como por ejemplo no sé, voy a pensar en por ejemplo el Spider-Verso, por ejemplo. Nada más reeditan el arco principal escrito por Dan Slott, pero todo lo que realmente es el Spider-Verso, todos los one shots que fueron la precuela, que es el grueso de la historia, pues no los imprimen. Entonces pues nos quedamos sin, o sea, solo se imprimió en una única vez en México y bye, ¿no? Igual pasó con Civil War, ¿no? O sea, realmente Civil War es un evento muy importante porque abarca un año de continuidad de cómics prácticamente en Marvel. Entonces nada más están publicados aquí en México. Lo que republican hasta el cansancio son los 7 números que escribió Mark Millar, que hacen la miniserie principal. Pero la miniserie principal de Civil War no es la historia de Civil War. La historia de Civil War abarca todos los cómics y todos los tie-ins de Capitán América, de New Avengers, de Spider-Man y de todos los personajes de Marvel que conformaron Civil War, Frontline, los números perdidos y demás historias importantísimas de Civil War. Nada más se imprimieron una vez. Y si no los agarraste la primera vez, que es cuando salieron en grapas, pues ya te fregaste, ¿no? Y los nuevos lectores lo único que conocen de Civil War son los 7 números que escribió Mark Millar, que no son malos, pero no es el evento completo, y cuando lo lees sientes que algo falta.
No es mala la historia, es muy buena, pero está incompleta, ¿no? Entonces esa es la situación que esperemos que Panini remedie, que de verdad nos traiga todos los títulos completos. Insisto, todo lo que les estoy contando son cosas que se van filtrando en el medio por los grupos, son cosas que sabemos, digamos aquí en México decimos que es un chisme, o sea que es una verdad que no está comprobada, pero pues ya pronto ustedes me dirán si sí estaba o no estaba en lo correcto. Yo les estoy pasando toda la información, esperando que esto sea de utilidad. Y pues digo, para las personas que estaban comprando en este momento Smash, pues o sea, síganlo comprando, pero a sabiendas de que muchas de las historias que estaba publicando en este momento se van a quedar así, incompletas, y de que muy probablemente pues en un futuro las traiga Panini con mejor calidad de papel, con pasta dura, en tomos bien estructurados y seguramente a un precio más accesible. Ahora, lo más importante es que seguramente Panini nos va a estar trayendo muchísimas cosas, como cosas de She-Hulk, como cosas de Ghost Rider, que en su momento Smash no publicó. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Tener acceso a todo el universo Marvel y no nada más al seleccionado de historias que hacía Smash. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Spider-Gwen y Gwenpool, y yo compraba los cómics, pero sus historias no están completas en español, no están publicadas de forma íntegra. Entonces pues yo le digo, oye, pues si eran personajes tan importantes y que todavía a la actualidad siguen haciendo ruido y le gustan a la gente, ¿por qué no te comprometiste a terminar de publicar sus números? Es algo que me encanta de Panini. Panini, cuando te saca un manga o te saca un cómic, Panini se compromete contigo a terminar de publicar los cómics. Ya después, dependiendo la demanda, es si hacen o no reediciones. Y por lo general Panini siempre hace reediciones para que tú puedas adquirir los cómics casi en cualquier momento del año. Porque Panini no se maneja como una editorial de cómics, se maneja como una editorial de libros. Entonces siempre está vendiendo en cantidades muy altas, aunque tengan un margen de ganancia más pequeño. Porque su objetivo es vender por cantidad. Entonces eso me gusta mucho porque siempre te da los cómics más digamos más accesibles del mercado, o al menos hoy por hoy, en diciembre del año 2022 en México. Debo decir que yo, como lector de cómics, encuentro a Panini como la mejor opción para comprar cómics. Entonces la realidad es que la mayoría de las publicaciones que compro son de Panini, y cuando compro publicaciones con Smash siempre es porque las encuentro en tiendas de coleccionables o en tianguis o con amigos que venden cómics y me las dan económicas, o las compro en paquetito para que me las den más baratas, o voy directamente a Comics Universe o a Sanborns, pero solamente cuando tienen promociones así de 3x2 o algo, porque solo así te sale comprar los cómics de Smash, siendo muy honesto, ¿no? O sea, sí tienen precios muy elevados. Entonces es muy difícil, sobre todo ahorita por la situación. Y pues hasta aquí va a llegar este informe de news, de fake news. Confirmemos después si esto fue una fake news o no, pero a mí me sonó que todo tiene mucha lógica. Todo tiene las suficientes pruebas en el mercado como para indicar que es una realidad inminente. Tómenselo con pincitas, ya les dije, son rumores, son cosas que se están diciendo por ahí en grupos, pero aparentemente pues son cosas que son muy lógicas, son cosas que parece que son muy reales y que ya se están confirmando, que va a pasar días para que sepamos si esto es realidad o es mentira, pero lo más probable es que sea una realidad. Smash no se ha pronunciado en absoluto ante todas las personas que le han preguntado el por qué no está publicando ya cómics de Marvel, pero todo parece indicar que todo esto que les cuento es cierto. Insisto, solamente le estoy comentando lo que se está diciendo en grupos de Facebook, en blogs de cómics, entre toda la comunidad que nos gusta el medio del cómic. Todo el mundo nos enteramos. Insisto, todo aquí son cosas, somos una comunidad muy pequeña en donde todos nos conocemos a todos y en donde todos nos enteramos de todo. Así que tómenselo con pincitas, tómenselo como un rumor, y pues seguimos aquí en contacto en Comic Cueva con muchas noticias más.